Hay algo en el corazón de toda mujer que anhela ser comprendida, amada y aceptada. Sin embargo, cuando una mujer ha sido marcada por la unción del Espíritu Santo, descubre muy pronto que la aceptación de muchos se convierte en rechazo, que las sonrisas se transforman en críticas y que las puertas que parecían abiertas comienzan a cerrarse. ¿Por qué? Porque no es ella, es él. No es su perfume, es la fragancia de Cristo en su vida. No es su fuerza, es el poder del Espíritu que la cubre y la distingue. El mundo puede tolerar a una mujer común, pero no a una mujer ungida, porque cuando ella entra, la atmósfera cambia. Su presencia revela lo oculto, incomoda a quienes aman las tinieblas y despierta envidias en corazones que no soportan ver la gloria de Dios reflejada en alguien tan frágil y sencillo. Pero lo que muchos llaman rechazo, en realidad es el sello de la elección divina. El Espíritu Santo está aquí ahora y en los próximos minutos quiero llevarte a descubrir el misterio detrás de ese rechazo que tantas veces has llorado en silencio. No para que te duela más, sino para que entiendas que cada herida tiene propósito y que lo que el mundo desecha, Dios lo toma en sus manos para mostrar su gloria. Cuando hablamos del rechazo hacia una mujer ungida, no estamos hablando de una simple reacción humana, de una diferencia de opiniones o de un desacuerdo pasajero. Estamos hablando de un misterio espiritual profundo, un choque de atmósferas, una confrontación entre la luz y las tinieblas. Porque cuando la unción del Espíritu Santo descansa sobre alguien, no solo transforma su vida, sino que también revela lo que está escondido en la vida de los demás. Y ese es el verdadero motivo del rechazo. No eres tú, es Él. No es tu nombre, es el nombre que cargas. No es tu voz, es la palabra que fluye a través de ti. Recuerda a José, aquel joven que desde temprana edad recibió sueños de parte de Dios. Sus propios hermanos no soportaron escucharlo porque cada visión que compartía no era un simple relato de fantasías juveniles, sino un destello del plan divino que estaba por cumplirse. Génesis 37 nos dice que lo aborrecieron, y mientras más hablaba de lo que Dios le mostraba, más lo rechazaban. No fue por sus palabras, sino por el reflejo de la unción que portaba. Esa unción despertaba envidia, exponía inseguridades y sacaba a la luz lo que estaba oculto en el corazón de quienes lo rodeaban. Y así es contigo, mujer de Dios. No eres rechazada porque seas débil, sino porque llevas dentro de ti una semilla de grandeza que otros no soportan mirar. La unción nunca pasa desapercibida. Cuando una mujer es ungida, aunque se esconda, aunque trate de silenciarse, aunque intente mezclarse con los demás, siempre habrá algo en ella que brille distinto. No es maquillaje, no es carisma, no es educación, es el sello del Espíritu Santo que la hace caminar con una fragancia diferente. Y esa fragancia es inconfundible. El apóstol Pablo lo dijo: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Según Corintios 2, 15, 16. ¿Lo ves? Lo mismo que para algunos es olor de vida, para otros es olor de muerte. La misma unción que atrae a los que aman a Dios provoca rechazo en quienes rehúsan someterse a Él. Esa es la realidad espiritual que muchos no quieren aceptar. La unción incomoda, no por ti, sino porque la luz que llevas denuncia la oscuridad en los corazones de quienes te rodean. Cuando entras a un lugar, las conversaciones cambian, los ambientes se incomodan, las máscaras caen. Algunos no pueden soportar verte, porque tu vida es un recordatorio de lo que ellos no quieren rendir al Señor. Es un misterio doloroso, pero también glorioso, porque mientras más fuerte sea el rechazo, más claro es el testimonio de que estás caminando bajo la sombra del Altísimo. Piénsalo. Jesús mismo vivió esta realidad. En Nazaret, su propio pueblo lo escuchó con admiración al principio, pero cuando la palabra comenzó a confrontarlos, lo rechazaron hasta el punto de querer matarlo. Lucas 4, 28, 29. El Hijo de Dios, el Santo, fue rechazado en su tierra. ¿Por qué habríamos de pensar que una mujer ungida, marcada por el mismo Espíritu,
sería aplaudida y aceptada por todos. La cruz nos recuerda que el mundo nunca abrazará la verdadera unción, porque la unción desnuda la mentira, y la mentira odia ser expuesta. Es importante entender que el rechazo no es un accidente, sino un cumplimiento. Cada lágrima derramada por sentirte apartada, cada palabra hiriente que te lanzaron, cada puerta cerrada que enfrentaste, todo eso tiene una raíz espiritual más profunda. El enemigo sabe que si logra herirte con el rechazo, intentará robar tu identidad y hacerte creer que no vales, que no tienes propósito. Pero Dios quiere que entiendas hoy que el rechazo no es una señal de tu insignificancia, sino una prueba de que llevas algo eterno, algo demasiado valioso como para ser aceptado por todos. José fue lanzado a un pozo por sus hermanos, vendido como esclavo. Y aún así, la Escritura dice que Jehová estaba con él. Génesis 39:2. El rechazo humano no anuló la presencia divina, y esa es la clave. Puedes ser apartada por todos, pero jamás serás apartada de la mano de tu Señor. A veces, el rechazo es el lenguaje que Dios permite para empujarte hacia tu destino. Si sus hermanos lo hubiesen aceptado, jamás lo habrían enviado al camino que lo conduciría a Egipto, y allí, en medio del dolor, se prepararía para convertirse en gobernador y salvador de muchos. El rechazo lo empujó al propósito. Así también sucede contigo. Cada rechazo que enfrentaste fue un empujón hacia la dirección de Dios. Esa amistad que se rompió, ese círculo que ya no te recibe, esa puerta que parecía ideal pero se cerró, todo ello fue una mano invisible que te sacó del lugar donde no pertenecías para llevarte al lugar donde el Espíritu Santo había preparado tu mesa. Aunque al principio duele, aunque tu corazón no lo entienda, en el cielo hay un plan que se cumple en medio del rechazo. No olvides algo, el oro se prueba en el fuego y la unción se prueba en el rechazo. Si nadie te hubiera rechazado, quizás nunca hubieras aprendido a depender solo de Dios. El rechazo te quita apoyos falsos, te libra de depender de miradas humanas y te enseña a abrazar la presencia de aquel que nunca te abandona. Porque cuando todos se van, Él permanece. Cuando los demás callan, su voz se hace más clara. Y cuando las puertas se cierran, el Espíritu Santo abre un camino en el desierto. El rechazo también es una purificación del corazón, porque una mujer ungida no puede vivir buscando agradar a todos. Si aún necesitas la aprobación de todos, no podrás cargar la gloria de Dios. No toques la gloria, porque la gloria es de Él. Y si el rechazo no te libera de la adicción a la aceptación humana, entonces esa gloria se corrompería en tus manos. Pero el rechazo te rompe, te quebranta y te enseña a vivir para uno solo, para Cristo. Querida mujer, cuando las palabras duras vengan contra ti, recuerda, no están rechazando a la mujer, están rechazando la unción, no están cerrando la puerta a tu nombre, están resistiendo al nombre que cargas. Y ese nombre es sobre todo nombre. Lo que te hiere no es personal, es espiritual. Por eso no guardes rencor, no busques venganza, no cargues odio. Haz lo que hizo José. Cuando sus hermanos vinieron a él años después, no les recriminó, sino que dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El rechazo que sufriste fue un instrumento para llevarte más cerca del propósito eterno. Hoy el Espíritu Santo te recuerda, no eres menos porque fuiste rechazada, eres más porque fuiste escogida. El rechazo es la marca de que portas algo celestial. No dejes que el dolor cierre tu corazón. No permitas que las heridas te alejen de la presencia. Levanta tu mirada, porque si lo miras a Él, lo ganas todo. Él es tu refugio, tu fuerza, tu identidad. El rechazo de los hombres nunca podrá cancelar la aceptación del cielo. Y es ahí, en medio de este misterio, donde tu vida comienza a experimentar una nueva libertad. Porque una vez que entiendes que el rechazo no es contra ti, sino contra la unción, ya no lloras como víctima, sino que caminas como hija. Ya no cargas el peso de preguntarte qué hice mal, sino que abrazas la verdad de que lo que llevas dentro es tan grande que el mundo no lo puede comprender. Y aunque seas rechazada por muchos, eres recibida por aquel que importa, por el amado de tu alma, por el Espíritu que nunca se aparta. De este modo,
Lo que parecía un obstáculo se convierte en una señal. Lo que dolía como una herida se transforma en una confirmación, y lo que parecía injusticia ahora brilla como un testimonio que tu vida no pertenece a los hombres, sino al Dios vivo que te ungió para su gloria. El rechazo abre los ojos de una mujer ungida al precio real de portar la gloria de Dios. Porque la unción no es un adorno ni un privilegio superficial, sino un fuego sagrado que consume primero a quien lo lleva. Y toda mujer que ha sido llamada por el Espíritu a caminar en esa dimensión debe comprender algo: la gloria nunca es barata. No se recibe con aplausos humanos ni con reconocimientos terrenales. Se recibe en medio del quebranto, la renuncia y la soledad. Por eso, cada rechazo que experimentas es en realidad parte del costo de cargar algo que no pertenece a ti, sino al cielo. David lo entendió antes de ser rey. Cuando todos sus hermanos se presentaron ante Samuel, el profeta no pudo ver en ninguno de ellos el corazón que Dios había escogido. El más joven, despreciado, olvidado en el campo, era el ungido del Señor. Samuel 16, 11, 13. ¿Lo ves? La unción no cayó sobre el más fuerte ni sobre el más visible, sino sobre el que nadie esperaba. Y allí está la paradoja divina. Lo que los hombres desprecian, Dios lo escoge, pero esa elección trae consigo un precio. Desde aquel día en que el aceite derramó sobre su cabeza, la vida de David ya no fue la misma. Sus hermanos lo despreciaron, Saúl lo persiguió. Las multitudes que un día lo aclamaron, después lo abandonaron. Porque portar la gloria de Dios siempre traerá consigo la incomodidad de los hombres. No podemos olvidar esta advertencia: no toques la gloria, porque la gloria no pertenece a ti, pertenece únicamente a Dios. Una mujer ungida no vive para su propia exaltación, sino para que Cristo sea exaltado en ella. Y esa es la razón por la que tantas veces el rechazo viene acompañado de un despojo profundo. Dios permite que los hombres te rechacen para que no pongas tu confianza en ellos, sino en Él. Permite que seas apartada para recordarte que no eres el centro, que no eres la fuente, que no eres la dueña del fuego que portas, porque si alguna vez tocaras la gloria, ella misma te consumiría. Por eso la soledad de la mujer ungida es tan intensa. No es una soledad emocional simplemente, es una soledad santa, diseñada por el cielo para apartarla de los aplausos que podrían desviarla y de los halagos que podrían contaminarla. Cuando Dios quiere confiar su gloria en ti, primero corta los vínculos que podrían robarla. Y aunque duele, aunque te sientas incomprendida, aunque tus lágrimas corran de noche, esa soledad no es castigo, es protección. Porque si otros pudieran compartir tu intimidad, quizás querrían robar lo que Dios te dio en secreto. Recuerda a Moisés, que subió solo al monte. Nadie más pudo acompañarlo en aquella nube de gloria. Israel podía ver de lejos, pero solo él fue llamado a entrar en lo profundo de la presencia de Dios. Esa separación no era un privilegio cómodo, era un precio pesado: la incomprensión de su pueblo, el aislamiento de la multitud, la carga de llevar un mensaje que no todos aceptarían. Así sucede contigo. Hay cosas que solo tú y Dios saben. Hay revelaciones que no puedes explicar a todos, porque fueron confiadas en lo secreto. Y mientras muchos interpretan tu silencio como rechazo hacia ellos, en realidad es el Espíritu Santo que te guarda en el silencio para preservar su gloria en ti. El precio de portar la gloria de Dios se ve en las lágrimas que nadie conoce. Cuando lloras de rodillas en tu habitación, cuando clamas al cielo sin que nadie lo escuche, cuando entregas sueños, relaciones y planes a cambio de la voluntad divina, allí se paga el precio. Porque el fuego de la unción no se alimenta de multitudes, se alimenta de sacrificios ocultos. Lo que se ve en público es el reflejo de lo que se entrega en secreto. Esa es la razón por la cual una mujer ungida puede ser rechazada por todos y aún así caminar con dignidad, porque sabe que no camina con la aprobación de la gente, sino con la presencia de aquel que nunca falla. Mira cómo la Escritura describe a Ana, la madre de Samuel. Era una mujer estéril, burlada por Penina, despreciada por quienes no comprendían su dolor. Pero fue en ese rechazo y en esa humillación
donde ella derramó su alma delante de Dios. Allí, en el altar, nació un pacto que cambiaría la historia de Israel. El hijo que Penina usaba para humillarla fue el hijo que Ana entregó como profeta. ¿Cuál fue el precio? Lágrimas, burlas, rechazo. ¿Cuál fue la recompensa? Ser la madre de uno de los hombres más ungidos de la historia de Israel. El precio del rechazo siempre prepara el terreno para la gloria. Aquí está la verdad. Cuando Dios derrama su gloria sobre ti, te vuelve distinta y lo distinto siempre será cuestionado. Lo que no se entiende, se ataca. Lo que no se puede imitar, se envidia. Y lo que no se puede controlar, se rechaza. Así que no te sorprendas si tu caminar con Dios incomoda. No te sorprendas si tu pasión por Cristo provoca críticas. No te sorprendas si tu consagración es motivo de burlas. Todo eso es el eco de un principio eterno. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Mateo 5:11. El precio del rechazo es la bienaventuranza de estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero cuidado, el rechazo también es una prueba de tu corazón, porque una mujer ungida no puede permitir que el dolor del rechazo la vuelva amarga. El enemigo quiere que conviertas tu herida en resentimiento, pero el Espíritu Santo quiere que conviertas tu herida en adoración. El precio de portar la gloria no solo es soportar el rechazo, sino aprender a responder con amor. José pudo haber usado su posición para vengarse, pero eligió perdonar. David pudo haber matado a Saúl cuando lo tuvo en sus manos, pero eligió honrarlo. Jesús pudo haber llamado legiones de ángeles en la cruz, pero eligió decir, Padre, perdónalos. Esa es la diferencia de una mujer realmente ungida. No se defiende con odio, se defiende con la gracia que viene de lo alto, y mientras más alto sea el precio, más grande será la recompensa. No en halagos humanos, sino en el respaldo del cielo. Porque hay lugares a los que solo entrarás después de ser rechazada. Hay puertas que se abrirán solo después de que otras se cerraron en tu cara. Hay milagros que verás solo después de haber llorado en soledad. Y cuando todo eso suceda, sabrás que cada lágrima valió la pena, porque la gloria que portas no es tuya, es de Él. Y Él jamás permitirá que lo que se entrega con sacrificio quede sin fruto. Es en ese proceso de rechazo y soledad donde aprendes a decir con todo tu corazón, yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo, porque ya no dependes de lo que piensen los demás. Ya no buscas impresionar a nadie. Ya no quieres demostrar nada a nadie. Solo quieres que Cristo sea glorificado en tu vida. Y cuando llegas a ese punto, el rechazo deja de doler como antes, porque entiendes que cada no humano es un sí divino que te empuja hacia tu verdadero destino. Por eso, cada vez que sientas el peso de la soledad, recuerda que no estás siendo castigada, estás siendo preparada. Cada vez que alguien cierre una puerta en tu cara, recuerda que el Espíritu Santo está abriendo una más grande. Cada vez que alguien te critique por tu fe, recuerda que el cielo sonríe sobre ti. El precio de portar la gloria de Dios es alto, pero la recompensa es eterna. Y así, el rechazo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Te enseña humildad, te enseña dependencia, te enseña a no tocar la gloria. Te recuerda que no fuiste llamada para ser aplaudida por todos, sino para reflejar la gloria de uno solo. Y cuando caminas bajo esa verdad, cada herida se convierte en una señal de que estás más cerca del propósito, y cada lágrima se transforma en una semilla que dará fruto para la eternidad. Cuando una mujer es ungida por el Espíritu Santo, no solo carga la dulzura de la presencia de Dios, sino también el peso de una luz que desenmascara lo oculto. Esa es la razón por la que muchas veces el rechazo se intensifica, porque la unción no pasa inadvertida. Allí donde ella se mueve, lo invisible se hace visible. La unción no solo sana y restaura, también confronta y expone. Y cuando lo oculto queda expuesto, las tinieblas se agitan porque la presencia de Dios nunca es neutral. O atrae o incomoda, o libera o provoca resistencia. Jesús mismo lo vivió en carne propia. El Evangelio de Lucas narra que entró en la sinagoga de Nazaret, se levantó para leer y abrió el rollo del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Al principio, todos quedaron maravillados de sus palabras.
Pero en cuanto comenzó a aplicar esa palabra y a revelar la incredulidad en sus corazones, la admiración se tornó en furia. Aquellos que minutos antes lo aplaudían, ahora lo querían arrojar de un precipicio. ¿Qué había pasado? La unción expuso lo que estaba oculto en ellos. Lo que parecía piedad era solo apariencia, y cuando la luz reveló la verdadera condición, eligieron rechazarla. Así también sucede con una mujer ungida. Hay personas que al inicio pueden sentirse atraídas por tu fe, por tu pasión, por tu entrega, pero cuando la luz de Cristo que portas comienza a exponer lo que ellos esconden, entonces viene el rechazo. No es porque hayas cambiado tú, sino porque lo que llevas desenmascaró lo que ellos no quieren soltar. Esa es la naturaleza de la unción. No se limita a consolar, también confronta. No se limita a edificar, también derriba fortalezas de mentira. Y las tinieblas, cuando son expuestas, siempre reaccionan con rechazo. La unción tiene un efecto doble. Para quienes buscan a Dios con un corazón sincero, es bálsamo, es refugio, es esperanza. Pero para quienes resisten al Espíritu, es como una espada que corta, una luz que incomoda, un fuego que no pueden apagar. Por eso el apóstol Juan escribió que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Aquí está la clave. No es que seas rechazada por ser quien eres, sino porque llevas en ti la luz de aquel que no permite que lo oculto permanezca escondido. Imagina a Pedro en el día de Pentecostés. Aquel pescador, antes temeroso, se levantó lleno del Espíritu Santo y predicó con poder. Miles se convirtieron, pero otros se burlaban y lo acusaban de estar ebrio. Hechos 2:13. Lo mismo que para algunos fue un mensaje de salvación, para otros fue motivo de burla y rechazo. Porque la unción divide, no porque busque dividir, sino porque revela lo que hay en los corazones. Cuando la unción se manifiesta, los sinceros se rinden, pero los orgullosos se endurecen. Y así es en la vida de toda mujer ungida. Habrá quienes se acerquen buscando la luz que portas, pero habrá otros que reaccionen con dureza porque lo que llevas los confronta demasiado. No debemos olvidar que la unción no es un adorno, es un arma espiritual. Y las armas espirituales no solo atraen bendición, también provocan guerra. Cuando una mujer ungida entra en un lugar, el ambiente cambia, no porque ella lo busque, sino porque el Espíritu Santo que habita en ella se manifiesta. Y esa manifestación desenmascara atmósferas, revela intenciones, saca a la luz lo que parecía oculto. Eso mismo pasó con Jesús cuando los espíritus inmundos gritaban en su presencia, revelando lo que estaba escondido en las personas. No podían permanecer en silencio porque la unción no les permitía seguir escondidos. Así también, cuando portas la unción, a veces verás reacciones que no entiendes. Gente que parecía amarte de repente se distancia. Personas que disfrutaban tu compañía comienzan a criticarte. Amigos cercanos empiezan a evitarte. Y te preguntas, ¿qué hice? Pero en realidad no fuiste tú. Fue la unción que empezó a revelar lo que ellos escondían. Algunos no soportan la claridad de la luz porque prefieren permanecer en sombras. Y en lugar de rendirse a Dios, eligen rechazarte a ti, porque eres un recordatorio vivo de lo que necesitan cambiar. El apóstol Pablo lo experimentó. Donde quiera que predicaba, había quienes recibían la palabra con gozo, pero también había quienes lo apedreaban, lo perseguían, lo encarcelaban. ¿Por qué? Porque la unción que lo respaldaba desenmascaraba religiosidad, hipocresía y pecado, y esas fuerzas siempre reaccionan con violencia. Esa es la batalla de toda mujer ungida. No solo soportar el rechazo humano, sino entender que detrás de cada palabra dura y cada mirada fría, hay una resistencia espiritual contra la presencia que portas. Por eso, no puedes tomar el rechazo como algo personal. No es contra tu persona, es contra la unción. No es tu voz lo que molesta, es la voz del Espíritu que se oye a través de ti. No son tus pasos los que incomodan, es la gloria que llevas en ellos. No es tu vida la que critican, es la luz que los confronta. Y si lo entiendes así, en lugar de resentirte, comenzarás a adorar. Porque cada rechazo se convierte en una confirmación de que el Espíritu Santo está obrando a través de ti.
Ahora bien, hay algo más profundo aquí. Cuando la unción desenmascara tinieblas, no solo afecta a quienes están afuera, también trabaja en ti misma. Porque la presencia de Dios no solo revela lo oculto en los demás, también revela lo oculto en tu propio corazón. La mujer ungida no solo expone lo que hay en otros, primero es expuesta delante de Dios. Y ese proceso, aunque doloroso, es glorioso, porque la unción purifica, limpia, transforma. Lo que tú misma no sabías que aún guardabas en tu interior, la presencia de Dios lo trae a la luz. Y si lo permites, lo sana, lo restaura, lo quiebra, para que su gloria fluya sin impedimentos. Por eso muchas veces el rechazo viene acompañado de pruebas internas, de luchas contigo misma, de momentos en que el Espíritu Santo te muestra áreas que debes rendir. No lo resistas. Esa es la evidencia de que Él está obrando. Porque antes de usarte para desenmascarar lo que está afuera, primero quiere santificar lo que está dentro. Solo así la luz que portas no será una teoría, sino una experiencia viva que nadie podrá apagar. La mujer ungida es, por naturaleza, un instrumento de revelación. Su vida misma es un mensaje. Sus pasos llevan dirección, su boca lleva palabra, su mirada lleva pureza. Y todo eso inevitablemente provoca reacciones. Unos se acercarán buscando refugio, otros se alejarán huyendo de la verdad. Pero en ambos casos, la gloria es de Dios. Tú no eliges el resultado, solo eliges ser fiel. Y en esa fidelidad, aunque el rechazo aumente, el Espíritu Santo sigue fluyendo, porque Él nunca abandona a quien se entrega por completo. Querida mujer, no te sorprendas si a veces el ambiente se carga contra ti. No te asustes si de repente todo parece volverse hostil. Recuerda que no estás luchando contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Y la unción que portas no está allí para que seas aceptada por todos, sino para que la luz del reino brille donde quiera que vayas. Y si el rechazo se intensifica, alégrate, porque eso significa que la oscuridad ha sido expuesta y el reino de Dios está avanzando. La unción desenmascara. Esa es su naturaleza. No puedes evitarlo, no puedes esconderlo, no puedes suavizarlo. Y aunque eso provoque rechazo, también es la señal de que la gloria de Dios está sobre ti. No eres tú, es Él. No es tu voz, es la suya. No es tu fuerza, es la del Espíritu Santo. Y mientras sigas rindiéndote a Él, aunque las tinieblas se levanten, nunca podrán vencer la luz que habita en ti. El rechazo, cuando se observa con ojos humanos, parece una herida, una pérdida, un fracaso. Pero cuando se contempla a la luz de la palabra, se convierte en una evidencia gloriosa de que la elección de Dios está sobre ti. Porque la unción nunca llega a una vida por casualidad. Es siempre el resultado de un llamado divino. Y ese llamado, por naturaleza, trae resistencia. Jesús mismo lo advirtió. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18, 19. Mujer, escucha bien. El rechazo que enfrentas no es la señal de que algo anda mal contigo, es la señal de que fuiste escogida. Si el mundo te recibe sin resistencia, es porque no representas una amenaza a las tinieblas. Pero cuando la luz que portas comienza a incomodar, cuando las miradas frías se clavan en ti, cuando las puertas que esperabas se cierran, no lo tomes como una maldición, míralo como una confirmación. Es el eco de las palabras de Cristo. No sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. El rechazo es la prueba de que perteneces a otro reino. Jeremías es un ejemplo vivo de esto. Llamado desde el vientre de su madre, apartado por Dios para ser profeta a las naciones, su vida fue marcada no por la aceptación, sino por el rechazo. Sus palabras no eran populares, su mensaje incomodaba y muchos lo despreciaron. Llegó a clamar: «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí». Jeremías 27. Sin embargo, a pesar de la burla y el rechazo, Jeremías no podía callar. La unción en su vida era un fuego ardiente que no podía apagar. Esa es la realidad de toda mujer ungida.
aunque seas rechazada, no puedes callar lo que Dios depositó en ti, y cuanto más fuerte sea la oposición, más clara será la evidencia de que no fuiste tú quien se llamó, sino Dios quien te escogió. El rechazo entonces deja de ser un enemigo y se transforma en una marca de autenticidad. Es el sello que confirma que lo que portas no viene de ti, sino del cielo, porque si vivieras para agradar a todos, tu mensaje se diluiría, tu unción se contaminaría, tu propósito se perdería. El rechazo te preserva, te mantiene fiel, te recuerda que no fuiste llamada para complacer a los hombres, sino para agradar a Dios. Y en ese proceso, aunque las lágrimas caigan y la incomprensión te rodee, tu espíritu se fortalece, porque descubres que no hay honor más grande que ser rechazada junto con Cristo. Recuerda lo que Pedro y los apóstoles dijeron cuando fueron perseguidos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. ¡Qué revelación tan gloriosa! No se lamentaron por el rechazo, se gozaron, porque entendieron que aquello no era un fracaso, era un privilegio. Ser despreciados por los hombres significaba que estaban caminando en la misma senda que el Maestro. ¿No es acaso esa la señal más clara de elección divina? Que el mismo mundo que rechazó a Cristo te rechace a ti, porque ven en ti su reflejo, mujer. El rechazo que enfrentas no es el fin de tu historia. Es la prueba de que estás viviendo en el centro de tu llamado. Si te han criticado por tu fe, si se han burlado de tu consagración, si han cuestionado tu obediencia, dale gracias a Dios, porque eso significa que tu luz brilla lo suficiente como para incomodar a quienes prefieren las tinieblas. Y aunque duela, ese dolor es santo, porque te hace partícipe de los padecimientos de Cristo. Pablo lo dijo con claridad: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. ¿Lo notas? El rechazo no es un accidente, es una concesión divina, una marca de que eres parte de los escogidos. Piensa en Esteban, el primer mártir. Su rostro resplandecía como un ángel cuando fue llevado ante el concilio, y aunque lo rechazaron y lo apedrearon, en ese instante vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:55-56. ¿Qué mayor confirmación de elección podía tener? El rechazo de la tierra abrió la visión del cielo. Y así es contigo. Cuando los hombres te cierran las puertas, Dios abre ventanas eternas para mostrarte su gloria. El rechazo entonces es una voz que susurra a tu corazón: eres mía. No porque lo disfrutes, sino porque te recuerda que estás caminando la senda estrecha. Esa senda no es popular, no es cómoda, no es aplaudida, pero es la senda de los escogidos. Y si alguna vez te has sentido sola, incomprendida, señalada, levanta tu cabeza, porque estás en la compañía de los profetas, de los apóstoles, de los santos que fueron rechazados antes que tú. Ellos caminaron esa senda y ahora tú la continúas, llevando en tu vida la misma marca de elección. Lo hermoso es que el rechazo no solo confirma tu llamado, también te libra del peligro más grande, el de querer vivir para la aceptación de los hombres. El ser humano busca naturalmente ser aceptado, pero cuando eres rechazada por obedecer a Dios, aprendes a vivir para su aprobación solamente. Esa es la verdadera libertad, porque cuando ya no dependes de la opinión ajena, puedes caminar con seguridad en lo que el Espíritu Santo te mandó a hacer. Y esa libertad es una de las mayores bendiciones que nacen del rechazo. No olvides lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:11-12. El rechazo, lejos de ser una desgracia, es una bienaventuranza. Es un motivo de gozo, porque significa que tu vida es tan distinta, tan marcada por la unción, que el mundo no puede ignorarla. Eres bienaventurada porque la elección de Dios está sobre ti, y esa elección te distingue aunque cueste lágrimas. Y aquí está el misterio más glorioso: el rechazo que hoy soportas es la evidencia de una vindicación que viene.
porque Dios nunca permite que sus escogidos sean rechazados sin que al final Él mismo los respalde. José fue rechazado por sus hermanos, pero fue exaltado en Egipto. David fue despreciado por Saúl, pero fue coronado rey. Jesús fue rechazado por los suyos, pero fue exaltado a lo sumo. Esa es la senda. Primero el rechazo, luego la exaltación. Primero la incomprensión, luego la vindicación. Primero la cruz, luego la corona. Así que no llores como quien ha perdido, llora como quien está siendo procesada. No sufras como víctima, adora como escogida, porque el rechazo que enfrentas es la prueba más clara de que Dios te eligió. Y cuando Dios elige, ningún rechazo humano puede deshacer lo eterno. La elección divina es irrevocable, y aunque los hombres te cierren las puertas, el cielo mantiene la suya abierta sobre ti. Querida mujer, recibe hoy esta palabra en lo más profundo de tu ser. El rechazo que enfrentas es el eco de un decreto eterno que dice: eres mía, yo te escogí. Y si Él te escogió, no importa quién te rechace. Si Él te llamó, no importa quién te critique. Si Él te ungió, no importa quién te desprecie. Porque al final de todo, el rechazo no es señal de fracaso, sino de victoria. Es la marca de que caminas en la senda de los escogidos. Y aunque muchos no lo entiendan, el cielo entero celebra tu fidelidad. Cuando una mujer ungida empieza a comprender que el rechazo no es castigo, sino señal de elección divina, entonces se abre ante ella otro misterio: la soledad santa. Esa soledad que no es vacío, ni abandono, ni pérdida, sino un espacio preparado por Dios para formar el carácter, purificar las intenciones y preparar el corazón para una mayor gloria. Lo que a simple vista parece un desierto, en la realidad espiritual es un santuario. Lo que parece aislamiento es en verdad una cita divina, porque el rechazo no solo te aparta de los hombres, también te aparta para Dios. Elías conoció esa soledad en carne propia. Después de enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo y ver descender fuego del cielo, fue perseguido por Jezabel y huyó al desierto. Allí, bajo un enebro, deseó morir. Nadie lo entendía, nadie estaba a su lado y parecía que todo se había terminado. Pero fue en ese momento de profunda soledad que un ángel lo despertó y lo alimentó. Y más adelante, en la cueva, Elías descubrió que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11, 12. Esa experiencia solo pudo vivirla en el secreto de la soledad. Allí, donde todo ruido humano se apagó, la voz de Dios se hizo audible. Así sucede contigo, mujer ungida. El rechazo te lleva a un lugar de aparente soledad, pero esa soledad es un laboratorio de intimidad. Lo que otros llaman abandono, Dios lo llama encuentro. Y lo que parecía pérdida se convierte en el espacio donde Él susurra a tu corazón. Es en ese silencio donde aprendes que no eres tú, es Él. Que no es tu fuerza, es su poder. Que no es tu gloria, es la suya. La soledad santa te enseña a no tocar la gloria, porque allí descubres que todo lo que eres y tienes proviene únicamente de Él. El rechazo duele, sí. La soledad pesa, sí, pero esa misma soledad es el taller de Dios. Fue en el desierto donde Moisés fue transformado de príncipe egipcio en libertador de Israel. Fue en las montañas donde David, olvidado por su familia, aprendió a tocar el arpa y a escribir salmos que hasta hoy alimentan la fe del pueblo de Dios. Fue en la cárcel donde José vio sus sueños ser probados antes de convertirse en gobernador. Y fue en la cruz donde Jesús, abandonado por todos, cumplió la obra más gloriosa de la historia. La soledad nunca es pérdida. Es el escenario secreto de la mayor obra de Dios. En ese lugar, aprendes que la verdadera compañía no son los aplausos de la multitud, ni las palabras de aprobación, sino la voz del Espíritu Santo. Descubres que no necesitas ser comprendida por todos, porque eres comprendida por aquel que escudriña los corazones. Y aunque tu carne clame por compañía, tu espíritu se fortalece al entender que Dios mismo ha decidido ocupar ese lugar. Entonces, la soledad deja de ser tu enemiga y se convierte en tu aliada, porque en ella
tu fe se purifica y tu unción se multiplica. Jesús buscaba esa soledad santa constantemente. Aunque las multitudes lo seguían, aunque los discípulos lo rodeaban, él se apartaba al monte a orar. Allí, en las madrugadas solitarias, recibía dirección, fuerza y revelación. No dependía de los hombres para mantenerse firme, dependía de la intimidad con su Padre. Y si el mismo Hijo de Dios buscaba esa soledad como fuente de poder, ¿cómo no habríamos de abrazarla nosotros cuando Dios nos la concede a través del rechazo? Esa soledad no es castigo, es privilegio. El enemigo quiere hacerte creer que estás sola porque no eres suficiente, porque algo te falta, porque nadie te entiende. Pero la verdad es otra. Estás sola porque llevas algo demasiado santo como para ser compartido con todos. Dios te aparta no porque seas débil, sino porque eres portadora de su gloria. Y la gloria no se comparte con cualquiera. Él necesita guardarte en secreto para luego exponerte en público. Necesita aislarte en silencio para luego hablar a través de ti con poder. Necesita permitir el rechazo para luego manifestar la aceptación del cielo. Mujer, no malinterpretes la temporada de soledad. Si lloras por quienes ya no están, si sufres por quienes te dejaron, recuerda que no se fueron porque sí, se fueron porque Dios lo permitió. Porque había cosas que Él quería trabajar en tu vida que solo podían suceder en el secreto con Él. Y si esas personas hubieran permanecido, quizás habrían interferido en el proceso. El rechazo y la soledad son parte de la cirugía espiritual que Dios usa para moldear tu carácter. Y en esa soledad santa, descubres algo más. Aprendes a mirarlo solo a Él. Cuando todo apoyo humano se cae, tus ojos se elevan. Cuando no hay voces alrededor, la suya se vuelve clara. Cuando nadie te extiende la mano, su mano se convierte en tu sustento. Entonces entiendes las palabras. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. La soledad santa cambia tu perspectiva. Ya no buscas ser vista por los hombres, solo quieres ser mirada por Dios. Ya no deseas llenar tus vacíos con compañías temporales, porque has probado la dulzura de su presencia, y nada puede compararse a eso. El rechazo abre un camino hacia la intimidad más pura, y esa intimidad produce frutos que ningún escenario público podría dar. En la soledad, Dios deposita visiones, revela secretos, entrega palabras que marcarán generaciones. Lo que parece un silencio estéril se convierte en un vientre fértil donde nacen ministerios, canciones, mensajes y milagros. La soledad santa es el lugar donde lo eterno se gesta. Piensa en Ana otra vez, orando sola en el templo, incomprendida por Elí, quien la acusó de estar ebria. Allí, en ese lugar de humillación y soledad, nació Samuel. Lo que parecía un rechazo social fue en realidad el escenario del nacimiento de un profeta. Así también contigo, lo que parece soledad y abandono es el lugar donde Dios está dando a luz algo nuevo en ti. Y cuando eso nazca, entenderás que cada lágrima fue semilla y cada noche de soledad fue un terreno preparado. No es casualidad que la palabra diga: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. ¿Qué es habitar al abrigo sino permanecer en un lugar secreto, apartado, lejos de las miradas del mundo, escondido en su presencia? La mujer ungida no florece en los escenarios de aprobación humana. Florece en la sombra del Omnipotente, en ese lugar donde nadie más ve, pero donde Dios lo ve todo. Y cuando Él decide sacarte de allí, lo hace con una gloria multiplicada. Querida mujer, quizá ahora mismo tu corazón siente el peso de la soledad. Quizá has llorado preguntándote por qué tantos te dieron la espalda. ¿Por qué tantos se alejaron cuando más los necesitabas? Hoy el Espíritu Santo te dice: no estás sola, estás conmigo. Y en este lugar de soledad te estoy preparando para cosas mayores. No te desesperes. No busques llenar el vacío con lo que el mundo ofrece. Permanece en mí y descubrirás que esta soledad es en realidad tu mayor tesoro. El rechazo no es el final. La soledad no es un vacío. Ambas son parte de la preparación. Y esa preparación es la antesala de la gloria. Porque después de cada temporada de soledad, llega siempre una manifestación mayor de la presencia de Dios. Después de cada noche oscura,
amanece con más claridad. Después de cada lágrima sembrada, viene una cosecha de gozo. Lo que vives ahora no es pérdida, es siembra. Y lo que está por venir será mucho mayor que lo que quedó atrás. Así que abraza la soledad santa. No la rechaces, no la cuestiones, no la maldigas. Dale gracias a Dios por ella, porque significa que te ama lo suficiente como para formarte en secreto. Y mientras más profundo sea el quebranto, más gloriosa será la unción. Mientras más fuerte sea el rechazo, más íntima será la revelación. Y mientras más oscura parezca la noche, más brillante será el amanecer de su gloria sobre ti. Después de atravesar el fuego del rechazo y el silencio de la soledad santa, toda mujer ungida llega a experimentar uno de los misterios más gloriosos de la vida espiritual, la vindicación de Dios. Porque lo que los hombres desechan, el Padre lo toma para sí. Lo que las multitudes rechazan, el cielo lo honra. Lo que parece ser una derrota en la tierra es el inicio de una exaltación que viene de lo alto. Así ha sido en toda la historia bíblica. La cruz antecede a la resurrección, el valle precede al monte, y la noche oscura abre paso al amanecer. Mira la vida de nuestro Señor. Jesús fue despreciado, rechazado, azotado, escupido, coronado con espinas y clavado en una cruz. Todo lo que el mundo podía hacer para humillarlo, lo hizo. Pero al tercer día, el Padre lo levantó con poder y lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Filipenses 2, 9, 11. El rechazo humano fue el escenario de la vindicación divina. Lo que parecía el fin fue, en realidad, el inicio del triunfo eterno. Así también sucede contigo, mujer de Dios. Quizá los hombres han levantado palabras en tu contra, quizá las puertas se cerraron en tu rostro, quizá aquellos en quienes confiabas se alejaron, pero el Dios que te llamó nunca permitirá que el rechazo sea tu última palabra. El mismo que te sostuvo en la soledad es el que levantará tu cabeza en presencia de tus enemigos, no para tu gloria, sino para la suya. Porque Él nunca comparte su gloria, pero tampoco deja en vergüenza a quienes deciden cargarla en obediencia. José es otro ejemplo. Rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, calumniado por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente, parecía que su vida estaba marcada por la derrota. Pero el día llegó en que el faraón lo llamó, y en un instante pasó de la prisión al palacio. El mismo José que fue rechazado en su casa, fue honrado en una nación extranjera, y allí, con lágrimas en los ojos, pudo decir: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. Esa es la vindicación divina, transformar el mal en bien, la herida en sanidad, la traición en propósito. Esa misma vindicación está sobre ti. Quizá ahora camines con lágrimas, quizá tus pasos sean pesados, quizá te preguntes por qué tanto dolor. Pero escucha la voz del Espíritu Santo. Lo que hoy parece pérdida se convertirá en testimonio. Lo que hoy parece rechazo se convertirá en plataforma. Dios levantará tu vida de manera que quienes te señalaron tendrán que reconocer que fue su mano la que te sostuvo. Porque el rechazo nunca es el final de la historia. Siempre es la antesala de la vindicación. David vivió lo mismo. Su propio padre lo olvidó cuando Samuel buscaba al ungido. Sus hermanos lo menospreciaron cuando se presentó en el campamento. Saúl lo persiguió por años. Pero un día, la corona llegó a su cabeza. Y cuando se convirtió en rey, no fue porque buscó venganza, sino porque Dios lo levantó. Esa es la clave. La vindicación no se busca, se recibe. No se persigue, se hereda. No se logra con esfuerzo humano, se concede por gracia divina. Querida mujer, no gastes tus fuerzas intentando demostrarle a los demás quién eres. No malgastes tus lágrimas queriendo probar tu valor. Deja que sea Dios quien te defienda. El mismo que vio tus noches de soledad es el que te presentará en su tiempo. No necesitas justificarte, no necesitas explicarte, no necesitas pelear con carne y sangre. La unción que llevas es tu defensa. El Espíritu Santo es tu abogado, y cuando llegue el momento, Él mismo hablará por ti con obras que ningún hombre podrá negar. Jesús dijo: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Mateo 21:42. Esa es la declaración de toda mujer ungida. Lo que parecía inservible, lo que fue despreciado, lo que fue puesto a un lado, de repente se convierte en el fundamento de algo nuevo y glorioso. Y cuando eso sucede, todos tienen que reconocer que no fuiste tú, fue Él. Que no fue tu esfuerzo, fue su gracia. Que no fue tu capacidad, fue su poder. Por eso repetimos una vez más, no soy yo, es Él. La vindicación de Dios no se trata de ponerte en un pedestal humano, se trata de mostrar al mundo que su gloria reposa en vasos de barro. Y entre más frágil sea el vaso, más resplandece el tesoro. Por eso, no te avergüences de tu debilidad, no te escondas de tus cicatrices, no trates de ocultar tu pasado. Todo eso es parte del testimonio que Dios usará para mostrar su gloria. Lo que para otros fue motivo de rechazo, para Él es el escenario perfecto de su poder. El apóstol Pablo lo entendió cuando dijo, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». De 1 Corintios 12:10. Porque la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Y esa debilidad, que tantos despreciaron, será la plataforma de la vindicación divina. Así que no llores más por lo que perdiste, celebra lo que está por venir. Porque cada herida será sanada, cada lágrima será recogida, y cada rechazo será convertido en honra. Ahora bien, es importante entender algo más. La vindicación de Dios no siempre se ve como esperamos. A veces pensamos que significa ser aplaudidas por quienes nos rechazaron o ser reconocidas públicamente. Pero en realidad, la vindicación más gloriosa es la paz que el Espíritu Santo deposita en tu corazón. Esa paz que ningún rechazo puede robar. Es el gozo de saber que caminas en el centro de la voluntad de Dios. Es el descanso de saber que aunque muchos no te entiendan, el cielo te respalda. Esa es la vindicación más alta. Vivir sin rencor, sin amargura, con un corazón libre que solo busca reflejar a Cristo. Y cuando tu corazón es vindicado por Dios, todo lo demás llega en su tiempo. Quizá un día veas puertas abrirse de manera sobrenatural. Quizá personas que antes te rechazaron vengan buscando tu consejo. Quizá aquellos que te criticaron terminen reconociendo la gloria de Dios en ti. Pero incluso si eso no sucede, tu victoria ya está asegurada, porque tu valor no depende de ellos, sino de aquel que te ungió desde el principio. Así que hoy, mientras cierro este mensaje en el Espíritu, quiero que recibas esta verdad. El rechazo no definió tu destino, la elección de Dios lo hizo. La soledad no apagó tu propósito, lo encendió. Y ahora la vindicación está en camino. No necesitas forzar nada, no necesitas pelear por nada, solo permanece en Él. Y cuando llegue el momento, verás cómo lo que parecía imposible se vuelve realidad. Porque el Espíritu Santo está aquí ahora, y Él mismo vindicará tu vida. Levanta tus manos allí donde estás, y permite que esta palabra se selle en tu espíritu. No eres una mujer rechazada, eres una mujer escogida. No eres una mujer abandonada, eres una mujer acompañada por la gloria de Dios. No eres una mujer olvidada, eres una mujer recordada en el cielo. Y aunque muchos te cierren la puerta, hay una puerta abierta en lo alto que nadie puede cerrar. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y en su tiempo, Él te exaltará. No busques reconocimiento, busca su presencia. No busques aceptación, busca su rostro. Y descubrirás que la mayor vindicación no es que los hombres hablen bien de ti, sino que Dios mismo diga tu nombre en los cielos. Esa es tu victoria, esa es tu herencia, esa es tu gloria. Recibe hoy esta bendición, que el Señor sane cada herida de rechazo en tu corazón, que transforme cada lágrima en semilla de gloria y que te guarde en la paz de su presencia hasta el día en que su vindicación se manifieste por completo. Que seas fortalecida en lo secreto, honrada en lo alto y guardada bajo la sombra del Omnipotente. Porque aunque muchos te rechacen, siempre serás recibida en los brazos de aquel que nunca falla.